Y en esta noche daremos lectura al versículo número 12 en adelante. Nos dice la palabra del Señor, capítulo 26 y versículo número 12. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Amén. Dejaremos, hermanos, hasta ahí la lectura. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Hermanos, hemos dado lectura a estos versículos que una vez más nos vuelven a narrar la conversión del apóstol Pablo. Antes de iniciar el desarrollo de ellos, quiero hacer un poco de recordatorio del estudio anterior, ya que la semana anterior no estuvimos estudiando, sino que estamos hablando de 2 semanas atrás. Entonces, para que podamos tener un pequeño contexto, solo quiero recordarles que ya Pablo se encuentra frente a Agripa, que fue lo último que revisamos, que Pablo es presentado ante Agripa. En realidad, Agripa, decíamos, él no puede hacer nada porque Agripa, lo que en realidad Festo, que era quien sí podía ejercer un juicio sobre Pablo, en realidad lo que él espera de Agripa es que Agripa lo pueda guiar. Recuerde que Pablo ha apelado presentarse ante el emperador romano y por lo tanto Festo debe de documentar el caso de Pablo para cuando Pablo se presente delante del emperador. Entonces Festo, que está bastante ausente y desconocedor de las costumbres religiosas de los judíos, él pretende que Agripa, quien sí está de una manera mejor relacionado con la teología de los judíos, él puede escuchar a Pablo y que luego Agripa le proporcione a él algunos aspectos, como digo, que puedan documentar la partida de Pablo hacia Roma con esta referencia que Festo haría del caso de Pablo. Por eso es que Pablo ha sido presentado frente a Agripa, pero no esperando justicia, sino que debe de ventilar su caso frente a Agripa para que Agripa le proporcione a Festo, como digo, detalles que vengan a enriquecer la idea de Festo.
Entonces, la última entrega que tuvimos, en el último estudio, vimos que ya Pablo ha iniciado su discurso. Y dijimos en ese momento que el discurso de Pablo, el cuerpo del discurso de Pablo tenía varias secciones. La primera de ellas, que fue la que revisamos desde el versículo número 4 hasta el versículo número 11, en donde lo que Pablo hizo fue hacer un repaso de quién era él y cuál había sido la vida antigua de Pablo. Es decir, Pablo se ha presentado como Pablo el perseguidor y se ha presentado a la vez como un hombre que desde su niñez, y fue lo que en el versículo 4 veíamos cuando dice: todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Entonces ese ha sido el punto de partida de Pablo desde la niñez, y él ha ido haciendo ese recorrido para que Festo, para que Agripa puedan entender que quienes ahora lo están acusando a él es algo que lo ha vivido desde que él ha tenido conciencia. Por eso es que él menciona que desde su niñez él ha sido un judío, que luego también él fue un joven, y ese es el repaso que hicimos la semana antepasada, que cuando él era joven, dice, él también estuvo involucrado en el fariseísmo, ya que él es formado como fariseo, y luego siendo ya él un adulto, entonces él también ha continuado siendo un fariseo. Y que dentro de la orden de los fariseos, las autoridades le han dado a él también una acreditación para que él pueda llevar a cabo la captura de aquellos que se habían añadido a lo que ellos llamaban el camino. Entonces Pablo ha hecho ese recorrido para dejar en claro delante de Agripa que quienes ahora lo acusan son precisamente aquellos que también lo habían apoyado a él en poder dar persecución a los creyentes. Por eso él ha hecho todo este relato, y decíamos que ya en el versículo 12 hay un cambio dentro de ese discurso, y eso sería entonces la segunda parte del cuerpo del discurso de Pablo, porque ahora Pablo va a dejar atrás la narración de su vida y él ahora va a pasar a narrar su conversión. Y esto, hermanos, es lo que nos va a ocupar esta noche, porque vamos a encontrar que esta es la tercera ocasión en la que Pablo está narrando su conversión. Quienes han venido estudiando todo este libro recordarán que la primera narración que se hace de la conversión de Pablo fue en el capítulo número 9. Luego Pablo también ha relatado una vez más su conversión en el capítulo 22. Y ahora lo hace nuevamente en este capítulo 26. Entonces, esta es la tercera ocasión en la que Pablo nos está relatando su conversión. Y por supuesto vamos a encontrar algunas pequeñas, no diferencias, sino algunas añadiduras que Pablo va haciendo en cada una de esas entregas. Esto, hermanos, es algo tan normal de entenderlo para nosotros, porque usted sabe que si nosotros narramos un evento, por ejemplo, si yo le narro al hermano un evento, ese lo voy a narrar en alguna línea, en alguna manera. Pero si luego le narro el mismo evento al hermano posteriormente, otros días después, no lo voy a hacer exactamente como lo hice con el hermano. Probablemente me van a saltar recuerdos del evento que cuando lo hablé con él no los tenía. Y si luego tengo que narrarle al hermano otra vez por tercera ocasión el mismo evento, entonces yo voy a tener probablemente otros aspectos que agregar. Y así es, ¿no? Se va agregando, y también existe la posibilidad de que yo pueda omitir algunos detalles que a él sí se los mencioné y a él no se los estoy mencionando. Entonces, porque es así la mente, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en Pablo, porque Pablo del capítulo 9, que es Lucas quien nos está narrando, porque hay que tener presente algo, que es Lucas quien está narrando en el capítulo 9, no Pablo. Pero y en el capítulo 22 sí es Pablo personalmente quien está narrando su conversión. Y en este capítulo 26 es nuevamente Pablo quien está entonces narrando su conversión. Entonces digo esto para que entendamos que llegamos a la segunda parte del cuerpo de este discurso, pero habrá una tercera parte que es la que vamos a encontrar
del versículo 19 hasta el versículo 23, en donde lo que Pablo va a hacer en esos versículos es hablar de la visión y de la misión que el Señor le ha encomendado a él. Y eso es la tercera parte. Y luego es ahí donde termina el discurso de Pablo. Por eso les dije que eran tres partes las que componían el cuerpo del discurso de Pablo. Entonces, hoy vamos a ver la segunda y nos quedará todavía una tercera que no creo que la podamos cubrir esta noche. Por eso lo dejaremos para la siguiente ocasión. Y luego vamos a finalizar el capítulo cuando ya veamos del versículo 24 hasta el versículo 32. Entonces, en lo que ya vamos a ver ahí ya no es el discurso de Pablo, sino que ahí lo que vamos a ver es la reacción que Agripa tendrá ante el discurso de Pablo. Porque eso es así, siempre hay una reacción. Cada exposición que se hace de la palabra del Señor tiene una reacción. Entonces, el predicador, el pastor, el expositor, lo que hace es vertir aquella enseñanza, y usted sabe que esa enseñanza siempre va a tener una reacción. Algunos reaccionan creyendo al mensaje, algunos reaccionan, y aún la reacción de creer a un mensaje puede variar, porque hay personas que creen instantáneamente al mensaje. Cuando ellos lo escuchan, probablemente ellos ya están hasta en lágrimas escuchando el mensaje, ¿no? Ellos están totalmente conmovidos ante el mensaje. Ellos durante todo el mensaje han estado acertando y diciendo es verdad lo que están diciendo, exactamente así es. Otros dicen pareciera que le han contado toda mi vida al predicador, porque es como que estuviera contando mi vida. Esa es una forma de reaccionar, pero hay otras. Por ejemplo, hay otros que reaccionan de forma seria, pero están creyendo y están muy serios, pero dicen, en su corazón, en su mente, ellos están muy conscientes de que es Dios quien está hablando con ellos. Ese es otro tipo de reacción al mensaje. Pero luego viene otro tipo de reacción, que es aquel que cree, pero no cree instantáneamente, sino que se marcha del lugar y él va considerando, va todavía reflexionando lo que ha escuchado, y va en el camino, y él va todavía en un conflicto interno, en un conflicto emocional, espiritual, mental, pensando en lo que ha escuchado. Entonces, pero él está creyendo o ella está creyendo. Ese es otro tipo de reacción. Pero también está la reacción de aquel que simple y sencillamente rechaza el mensaje de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el caso de Agripa, que esas son las reacciones. Pero eso lo veremos después. Entonces, volviendo al punto de esta noche, entonces hoy Pablo va a dar la segunda parte de su discurso. O sea, no es que Pablo dijo así, ¿verdad? No vaya a creer usted que Pablo dijo, bueno, hermano, voy a pasar a la segunda parte del discurso. O sea, no es así. Sino que nosotros, para efectos de estudio, es que lo estamos viendo de esa manera. Entonces, veamos ahora que lo que Pablo va a hacer es narrar una vez más los aspectos de su conversión. Veamos. En el versículo número 12 dice, en uno de esos viajes, y note lo que Pablo está diciendo, en uno de esos viajes. Recuerde que lo que Pablo ha dicho anteriormente es de que él viajaba y que él llevaba cartas, es decir, él llevaba credenciales que le autorizaban a perseguir y a capturar a aquellos judíos que estaban profesando el cristianismo, que en ese momento, por supuesto, todavía no se llamaba cristianismo, pero que eran aquellos que ya habían creído en el Señor Jesús. Entonces, lo que ellos hacían, y lo voy a mencionar una vez más para recordarlo, es de que los líderes religiosos, en este caso, los jefes de los sacerdotes, que algunas versiones lo traducen como los principales, es decir, eran los jefes. Habían muchos sacerdotes, pero sobre estos sacerdotes habían algunos que eran los jefes de estos sacerdotes. Entonces, lo que estos hacían era que le daban a Pablo esta credencial que le autorizaba
para poder ir a otras ciudades e ir a buscar a estos judíos, porque ellos no podían ir a buscar a otras personas que, por ejemplo, a los gentiles, porque ellos no tenían ningún tipo de jurisdicción sobre un gentil, pero religiosamente sí tenían jurisdicción sobre un judío. Entonces, cuando había un judío que estaba profesando la fe en el Señor Jesús, entonces Pablo podía ir y capturarlo. Y ya dijimos que lo que Pablo hacía era que los capturaba y que luego los llevaban a un proceso que era prácticamente de una presión, una tortura, para que ellos blasfemaran, dice el mismo Pablo, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que ellos blasfemaran era que ellos negaran que Jesús era el Señor de sus vidas, que Jesús había resucitado, que Jesús era su Salvador. Eso era lo que ellos perseguían. Y dice Pablo, por supuesto, que dentro de esta labor que él llevaba a cabo, no habían faltado algunos que morían también, dice Pablo. Y eso nos hizo recordar, decíamos, el caso de Esteban, que recordemos que Esteban es muerto y que Pablo ha dado su voto también, su parecer para la muerte de Esteban. Entonces, ese es el cuadro en el que Pablo está viajando. Por eso él dice acá en el versículo 12, en uno de esos viajes. Ahora, esto también, hermanos, nos lleva a entender que Pablo había realizado varias incursiones como la que ahora pretende hacer a Damasco. Porque por eso él dice acá, en uno de esos viajes, y está hablando en plural, es decir, que fueron varios viajes los que Pablo hizo, que nosotros solo tengamos constancia de este que es a Damasco, no significa que no hubieron otros viajes. O sea, que no hubieron otros lugares a los que Pablo fue. Pero por eso dice acá, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco. Entonces, lo que ahora Pablo está diciendo es, claro, nosotros conocemos el viaje a Damasco, es lo que Lucas ya nos informó en el capítulo 9. Pero eso, como digo, significa que hubieron otros lugares, otras localidades a las que Pablo sí llegó también con los mismos propósitos que iba hacia Damasco. Pero será yendo a Damasco en donde se dará ese punto cúlmine en donde el Señor se va a revelar a la vida de Pablo. Por eso dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco y va a ratificar con qué autoridad iba. Él dice, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Ahora, recuerde que quienes se han presentado ante Festo acusando a Pablo son precisamente estos que Pablo ahora está mencionando. Son ellos los que están pidiendo que Festo dé la orden de que Pablo sea ejecutado. Ellos han inventado cargos como decir de que Pablo está en contra del emperador. Entonces, pero esos mismos son los que le habían dado a Pablo estas credenciales para que Pablo fuera a Damasco y a otras ciudades a perseguir a los cristianos. Ahora, hermanos, esto es importante y nos deja a nosotros una lección, y es de que nosotros debemos de recordar algo, que siempre aquellas personas que disfrutan estar con usted en lo malo son aquellas personas que cuando le ven a usted acercarse al Señor, son las mismas personas que luego entonces van a burlarse de usted y estarán en contra de usted. Aquellas personas que han disfrutado el pecado junto con usted, cuando ven que usted tiene una vida diferente, cuando le ven que usted rectifica su caminar porque se ha tomado de la mano del Señor, esas mismas personas son entonces las que tratarán ser de tropiezo para usted. Porque las personas, aunque saben que están en lo malo y aunque saben que están en un camino que al final les produce dolor, ellos no crean que se alegran cuando ven que otro ha salido de la vida que están llevando, sino que por el contrario quisieran que todo mundo esté con ellos, porque esa es la mentalidad del ser humano. La mentalidad del ser humano es que si yo estoy mal, todos tienen que estar mal. Entonces, si alguien comienza a tener una vida diferente, entonces lo que ellos van a pretender es verle a usted siempre en el mismo lodo donde se encontraban. Por eso es que aquellas personas que nos acompañaron, por ejemplo, en nuestra vida de pecado, yo he conocido casos, ¿no?, de hermanos que en este momento que le digo esto se me viene a la mente, al recuerdo, el caso de un hermano, que este hermano
él llegó a una reunión que nosotros teníamos. O sea, lo que le voy a contar es porque yo lo vi, ¿verdad? El hermano. O sea, no me lo contaron, sino que yo lo vi al hermano. Él era un hombre quizás como de unos 30 y algo de años, es lo que yo recuerdo. En ese entonces yo era menor que este hermano de quien le hablo. Y recuerdo que estábamos en una reunión y el hermano tardó un poco en llegar a la reunión, y cuando él llegó, el hermano se disculpó por llegar tarde a la reunión. Y entonces al final de la reunión vimos que el hermano había llorado, el hermano se sentía mal, y entonces todos le dijimos: hermano, si ha tenido algún problema, no se preocupe, vamos a orar por usted, qué bueno que vino, aquí estamos como sus amigos. Y entonces el hermano comenzó a narrarnos algo, pero aunque él nos estaba narrando, lo cierto era que nosotros, los que estábamos en la reunión, ya habíamos percibido un olor en él, y es que el hermano tenía olor a licor. Entonces usted sabe que de repente hay hermanos que podrían decir: este hermano quizás ha tomado licor, ¿verdad? Pero no, lo que en realidad había sucedido era que cuando el hermano iba para la reunión, él se había encontrado a una de las amistades que él había tenido anteriormente. Y estas amistades estaban ebrios, los que estaban ahí. Y entonces empezaron a burlarse de él, a decirle: quédate con nosotros, yo te doy tantos meses y ya vas a estar aquí de regreso. Entonces el hermano les dijo: no, por el contrario, los animo a que vayamos juntos a la iglesia. Les dijo: los invito a que me acompañen. Y uno de ellos, que estaba muy ebrio, según el hermano nos lo narró, él se encolerizó. Pero ve, eso es a lo que lo quiero llevar. Se encolerizó de tal manera que agarró una cerveza y se la echó en la cabeza al hermano. Y entonces, claro, el hermano estaba vestido yendo para la reunión. Entonces el hermano tuvo que regresar a su casa, cambiarse de nuevo, y por ese motivo fue que él llegó tarde a la reunión. Entonces, pero vea, lo que quiero señalarle es hasta dónde llegó el otro. Uno diría: no, hermano, pero es que estaba alcoholizado. Sí, pero ¿qué había en el corazón de él? Lo que había era en realidad un odio al ver a aquel hermano que había estado en la misma condición de él, pero que ahora él estaba vestido totalmente diferente. Y no me refiero a que él tuviera una camisa manga larga o una corbata, sino me refiero a la vida que ahora él tenía. Estaba libre de aquel alcoholismo. Y entonces no podía resistir aquello, y como no podía hacer que se bebiera la cerveza, pues se la puso en la cabeza, ¿no? Entonces vea que eso es lo que realmente sucede en el mundo, porque los mismos que estaban felices con Pablo y le daban cartas a Pablo: sí, Pablo, adelante a hacer la obra de Dios, a perseguir a todos esos, adelante, Pablo, son los mismos que ahora decían: no conviene que ese hombre siga viviendo, ráelo, elimínalo de la tierra. Entonces eran los mismos que alguna vez le habían dado espaldarazos a Pablo. Así que a usted no debe de sorprenderle si aquellos que alguna vez le han apoyado en algo después le dan la espalda cuando miran que usted lleva una vida diferente a ellos. Es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ninguna comunión hay. No puede existir, porque siempre la luz ha de resplandecer en medio de las tinieblas. Luego dice acá entonces que con esa autoridad él estaba viajando a Damasco. Uno podría pensar, porque Pablo no fue directamente al versículo 13 a contar la experiencia. ¿Por qué Pablo está enfatizando que él iba hacia Damasco con la autoridad? Porque él quiere hacer precisamente ese señalamiento, que quienes hoy lo están acusando son aquellos que antes lo apoyaban. Versículo 13 dice: a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor me envolvió a mí y a mis acompañantes. Esto, hermanos, decía que hay una diferencia, porque si usted mira el capítulo 9, se va a dar cuenta que Pablo ahí no menciona qué horas del día eran. En el capítulo 9, o más bien Lucas, no nos dice qué horas eran del día. Pero si usted mira en el capítulo 22, se va a dar cuenta que Pablo ahí sí dice él que era el mediodía, pero no dice este dato que ahora sí está mencionando. Por eso podemos complementar de la narración de Lucas en el capítulo 9, la narración de Pablo en el capítulo 22, y
este elemento que ahora Pablo está añadiendo en el capítulo 26. ¿Cuál es ese elemento? En el capítulo 22, Pablo ya ha dicho que era mediodía, pero ahora no solamente dice que era el mediodía, sino que dice que la luz que lo rodeó, dice, era más refulgente que el sol. Por favor, hermanos, piense por un momento, es mediodía y estamos hablando del Medio Oriente. O sea, no estamos hablando del mediodía nuestro, ¿verdad? Que ya son las 12, la 1 y usted no mira nada de sol. O sea, estamos hablando del Medio Oriente, en donde desde muy temprano el sol va subiendo, subiendo, y por eso los desiertos del Medio Oriente se llegan a alcanzar temperaturas, hermanos, totalmente extremas en cuanto al calor se refiere. Entonces, si era el mediodía, nosotros ya con eso podemos suponer que el sol estaba en su punto, en lo más alto. O sea, con eso, con saber que ya era mediodía. Pero ahora Pablo añade y dice que a pesar de que era el mediodía, la luz que los rodeó a ellos, dice que era más fuerte, más brillante que el mismo sol que había a esa hora. Entonces, no sé si usted puede dimensionar una luz que sea más fuerte que el sol al mediodía. Pero por eso le digo, estamos hablando de un sol del Medio Oriente, ¿no? Entonces, un sol de esos, hermanos, que calcina, que usted ni siquiera puede ver hacia ese sol, porque si usted lo intenta, su misma vista sufre. Pero ahora Pablo dice que la luz que los rodeó era todavía más fuerte que la luz del sol de esa hora. Entonces, eso es lo que ahora él está describiendo. Por supuesto, nosotros hoy entendemos que, claro, como él lo que está mencionando es la gloria de Jesús. Ser el Señor Jesús quien se estaba revelando a él, y por lo tanto es que él puede ver ese destello de la gloria de Dios. En realidad, a lo que Pablo se está refiriendo es a eso, al destello de la gloria del Señor que está revelándose a él. Y dice que esa luz los envolvió, dice, a él y a sus acompañantes. Y esto es también un detalle importante dentro de la conversión de Pablo, porque él ahora dice que la luz fue la que los envolvió. Y si usted vuelve a ver el capítulo 9 y vuelve a ver el capítulo 22, se va a dar cuenta de lo que le he venido diciendo, cómo se va complementando. Porque, por ejemplo, él dice, y aunque vieron la luz, pero no oyeron la voz, por ejemplo. Vieron la luz, pero no oyeron la voz. Y esto es importante en el sentido de que lo que Pablo está narrando es algo real. O sea, porque alguien podría pensar y cuestionar a Pablo y decir, mire Pablo, ¿y no será que usted lo que tuvo es una alucinación debido a lo fuerte del sol, debido al calor? Recuerde que lo que ellos transitaban eran desiertos, eran grandes desiertos los que tenían que transitar. Entonces él está yendo hacia Damasco, entonces uno podría cuestionar eso, ¿verdad? Y alguien podría decir, no, yo creo que Pablo iba delirando del calor que llevaba del sol y por eso es que empezó a imaginar, no, pero por eso se están aportando esos detalles, para poder demostrar de que una persona esté alucinando, o sea, eso se puede entender, ¿verdad? Pero que todo el grupo esté alucinando y que todo el grupo tenga la misma alucinación. O sea, entiende, eso es lo que ya aquí se está probando. Lo que sucede es con respecto a la voz que le va a hablar, porque eso es lo que se nos enseña entonces, que aunque todos vieron la luz, no todos entendieron qué era lo que se le estaba diciendo a Pablo. Y eso, hermanos, es parte de lo que le estoy hablando. La luz del Señor está disponible para todos. Si la luz, por ejemplo, si aquí en medio de nosotros hubiera alguien que nunca se ha rendido al Señor Jesús, oír este mensaje, esa es la luz del Señor para su vida. Pero entonces, ¿por qué no todos creen? ¿Por qué no todos se rinden? Si usted se pone a pensar, el día que nosotros nos entregamos al Señor, el día que yo me convertí a Cristo, por ejemplo, yo le aseguro que en el lugar donde yo escuché el mensaje y yo me puse de pie, levanté mi mano, fui al frente, hice una oración arrepentido, rindiendo mi corazón al Señor, en el lugar podrían haber estado muchas otras personas que también, al igual que yo, nunca se habían rendido a Jesús.
Pero es que es así la elección del Señor sobre los suyos. El Señor es el que abre el corazón de los suyos a aquellos que Él quiere revelarse. Entonces, porque todos los que iban con Pablo ven la luz, pero ¿y qué sucedió con ellos? ¿Por qué Pablo sí se rinde y los demás no? ¿Por qué si oyeron la voz no la entendieron? Porque eso es lo que sucede. Hay personas que pueden estar, fíjense que hay hermanos que cuentan algo bien curioso en sus testimonios. Hay hermanos que dicen que ellos estuvieron en muchas iglesias oyendo la palabra, pero que nunca se rindieron al Señor, que nunca aceptaron al Señor y que ni se acuerdan de nada de lo que se decía en la iglesia. Pero que el día que se entregaron al Señor, de lo que recuerdan a veces es una frase que dijo el predicador, y eso fue lo que los llevó a ellos a rendirse delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es lo que este libro también dice. ¿Se recuerdan cuando Pablo está predicando y dice que el Señor hizo que aquella mujer estuviera atenta a lo que Pablo decía? Es el Señor el que abre el corazón. Es el Señor el que abre el entendimiento. Por eso es que usted está acá, ¿no? Por eso no está usted ahorita en su casa. Sí, yo sé que usted no estuvo jugando todo el día, ¿verdad? Yo sé que usted no ha estado acostado todo el día, ¿no? Si usted ha estado ocupado todo el día y se siente fatigado, son pasadas las 8 de la noche en este país. Probablemente cuando salga de acá usted va a tardar 1 hora, casi 2 horas en poder llegar a su casa. Si va en tren, probablemente haya un tren cancelado y le va a tocar esperar el siguiente tren. ¿Qué lo hace venir a este lugar a estas horas de la noche? Porque es el Señor quien ha abierto su corazón. Es el Señor quien hace que usted esté atento a la palabra, para que esa palabra pueda llegar a lo profundo de su corazón y que usted pueda seguir creciendo y siendo bendecido por la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que sucedió también con Pablo. Pablo dice que todos, y lo va a decir ahora en este versículo 14, dice: todos caímos al suelo. O sea, note, todos cayeron, sí, pero con quien el Señor iba a tratar era con Pablo. Pero todos cayeron al suelo. Todos, dice, caímos al suelo. Y yo, note cómo ahora se vuelve personal, dice: y yo oí una voz que me decía en arameo, que le dijo: Saulo, Saulo. El Señor se dirige por nombre a Saulo. Y note que, bueno, acá dice que le habló en arameo, porque era la lengua que ellos entendían. Algunas traducciones dicen hebreo, porque es prácticamente lo mismo. El hebreo, lo que sucede es que ya el arameo es lo que se termina hablando en Palestina tiempo después. Pero eso es lo que aquí está sucediendo. Y dice que el Señor le dice: Saulo, Saulo. Le da el nombre, y esta era una típica expresión judía, decir 2 veces el nombre de la persona. Esto equivalía a presta atención. Para que usted lo entienda mejor, es como cuando a usted le dicen su nombre completo, o le dicen los 2 nombres, ¿verdad? Si usted se llama José Margarito, entonces no le dicen solo José, ¿verdad? Sino que le dicen José Margarito. Entonces usted sabe que ya es una llamada de atención. Entonces es lo mismo que estaba sucediendo acá, que era la expresión judía, decir Saulo, Saulo. O sea, no hay lugar a dudas de que es con él con quien se está ahora tratando. ¿Qué es lo que va a decirle el Señor a Saulo? Ya el Señor le ha rendido la atención de Saulo y le dice lo siguiente. Le hace una pregunta, le dice: ¿por qué me persigues? Lo que el Señor Jesús está demandando de Pablo es una razón. Le está diciendo: quiero que me expliques por qué me persigues. Pero acá en la pregunta hay una doble intención. En primer lugar, es mostrarle a Pablo que no está persiguiendo a las personas que él considera que está persiguiendo, sino que lo está persiguiendo a él. Entonces, ¿a quién está persiguiendo Pablo? A Dios. ¿Pero por qué Pablo perseguía a los cristianos? Porque él había creído que eso era prestar un servicio a Dios. Entonces viene el Señor y le demuestra, y le dice: Pablo, estás totalmente equivocado.
En realidad me estás persiguiendo a mí, es a quien estás persiguiendo. Creyendo que me estás agradando, creyendo que me sirves, en realidad lo que has terminado haciendo es persiguiéndome a mí. Entonces le aclara que los creyentes en realidad creen en Él, le pertenecen a Él, y que cualquier daño que le ocasione lo está haciendo contra Dios. Por eso es que usted y yo estamos escondidos en la gracia y en la misericordia del Señor. Y el Señor siempre velará por nosotros. Quien intente dañarle a usted está tentando contra Dios. Quien intente herirlo a usted está intentando herir a Dios, porque usted está injertado en el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto el Señor siempre velará por nosotros. Por eso le dice el Señor a Pablo: ¿por qué me persigues? Obviamente la respuesta de Pablo podría haber sido: yo no es a ti a quien persigo, yo a quien estoy persiguiendo es a esta gente. Sí, pero es que ellos me pertenecen, y si los persigues a ellos es como que me estés persiguiendo a mí. Hubo una ocasión, hermanos, hace muchísimos años, que yo me dirigía hacia Managua con un grupo de hermanos. Íbamos por tierra en unos vehículos y llevábamos una muy buena cantidad de Biblias que un hermano había donado. Un hermano que él era estadounidense, y el hermano había donado, creo que eran como 2,000 Biblias. Eran Biblias bastante sencillas y eran Biblias que eran donación para regalar, no se podían vender. Entonces este hermano lo que pedía era que uno ubicara iglesias que tuvieran la necesidad y que esas iglesias recibieran estas Biblias para ser distribuidas entre sus miembros. Y nosotros teníamos por ahí una iglesia que estaba ubicada en uno de los barrios muy pobres de Managua, y que se había dado ese contacto porque unos hermanos miembros de esa iglesia habían estado en El Salvador y yo les había pastoreado y así les habíamos conocido. Entonces ellos seguían en contacto y así fue como íbamos hacia donde ellos y llevábamos esa cantidad de Biblias. Lo que le quiero contar es que cuando llegamos propiamente a la frontera, porque los que han hecho el viaje saben que si usted está en El Salvador tiene que salir hacia Honduras y luego de Honduras tiene que llegar a la frontera con Nicaragua. Es un viaje también bastante extenso. Cuando llegamos en Honduras no hubo ningún problema, sino fue precisamente llegando a la frontera entre Honduras y Nicaragua que nos detuvieron en la frontera, como se hace, ¿no? Y nos pidieron nuestros documentos, pero fue ahí donde a la hora de hacer la revisión de los vehículos, pues nosotros ya habíamos mencionado que llevábamos este cargamento de Biblias. Mostramos los documentos también aduanales, mencionando que en realidad eran Biblias que habían sido donadas y que este era el propósito, y dimos la dirección del lugar hacia donde íbamos, quién nos recibía, a dónde se llevaban esas Biblias, y que no era comercio, sino que era para poder distribuirlas. Hermanos, para no hacer tan larga la historia, nos tuvieron un promedio de 4 horas en esa frontera. 4 horas, y llegaba uno, revisaba las Biblias, llegaba otro, revisaba nuevamente. Yo no recuerdo si fue el tercero o el cuarto que llegó, que él se acercó a donde nosotros estábamos y él dijo: miren, yo quiero pedirles disculpas, dijo, por lo que les están haciendo pasar, pero aquí así es, dijo. O sea, si otra cosa llevaran ustedes, dijo, yo les aseguro que no les dicen nada. Pero como son Biblias, dijo, aquí los van a tener, dijo. Aquí van a estar. Y entonces yo le dije: mire, ¿y no hay alguna manera de hablar con alguien más? Es que con quien hable, me dijo. O sea, lo pase donde lo pase, así va a ser. Y recuerdo que esta persona me dijo, bueno, nos dijo a los que estábamos ahí estas palabras. Aquí, dijo, lo único que queda es que Dios haga un milagro, dijo. Porque yo entiendo que no se trata de ustedes, dijo. Entiendo que es Dios quien quiere dar esas Biblias a los que lo necesitan. Y yo, cuando aquel hombre dijo esas palabras, dije: ¿usted es cristiano?
No, dijo, yo no soy nada. Entonces, era sorprendente que alguien que dijo, estaba confesando no ser nada, pero estaba entendiendo este principio que hoy vemos nosotros. Que quien atenta contra la iglesia del Señor está atentando contra Dios directamente. Por si a usted le interesa, al final nos dejaron pasar, ¿no? Solo que llegamos a medianoche a la iglesia donde íbamos y ya los hermanos se habían ido, ¿no? Que los hermanos muy lindos, ellos habían preparado un culto y ahí estuvieron, según el pastor nos dijo, estuvieron hasta como a las 10 de la noche esperándonos y nosotros llegamos a las 12 de la noche. Recuerdo que solo nos bajamos de los vehículos, le entregamos las Biblias, las cajas con las Biblias al pastor, nos tomamos una fotografía porque eso era lo que pedía el hermano que entregaba las Biblias, que las donaba, que se le enviara una fotografía haciendo constar que las Biblias habían sido entregadas a alguna iglesia. Y creo que habríamos dormido 3, 4 horas y a las 4 de la mañana volvimos a salir. Entonces, pero gracias a Dios las Biblias se pudieron entregar al final. Pero es eso, porque hay una persecución siempre, puede ser sistemática, pero la hay. Y esto, hermanos, ocurre en tantísimos países. Hay muchos países que dicen, no, aquí hay libertad de culto, pero eso tiene que ser cuestionado, ¿no? En realidad se tiene que cuestionar, porque aún los mismos dirigentes de los países se hacen pasar por ser cristianos, por ser católicos, por ser simpatizantes de la Biblia, pero lo hacen para poder manipular las masas. Eso es lo que aquí está quedando demostrado y Pablo dice que el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Y viene una segunda pregunta. La segunda pregunta es, le dice, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Esta es la traducción que la Nueva Versión Internacional hace para una mejor comprensión. Sin embargo, si usted está siguiendo el estudio en Reina Valera, ahí está la frase dar coces contra el aguijón, que en el original en realidad eso es lo que dice, dar coces contra el aguijón. Lo que pasa es que NBI lo traduce de esta manera porque es más fácil entenderlo en nuestro contexto, porque muchos a esta fecha todavía no entienden eso. Hay hermanos que hasta repiten y dicen, es que dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pero dice, ¿y eso qué es, hermano? Entonces, en realidad, esa era una frase agrícola. Era una frase agrícola. Tenía que ver con una figura que los judíos repetían haciendo referencia a aquellos que se oponían a los propósitos de Dios. Entonces, para poder simbolizar a aquel que se oponía a los propósitos de Dios, ellos pensaban en el buey. El buey que le tiraba una patada a su amo. Y entonces el amo lo que hacía era con el aguijón detener la pata del buey. Entonces, por supuesto, quien llevaba el dolor no era el dueño, sino el mismo buey que había tirado la pata. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Por eso es que Reina Valera sí traduce lo que está en el original al decir dar coces contra el aguijón. Entonces, el dar un cos es tirar una patada. Entonces, eso es lo que está diciendo, que el buey tiraba la patada y se lastimaba él mismo. Entonces, por eso es que el Señor le está diciendo a Pablo, no te das cuenta que al hacer lo que haces, en realidad te estás lastimando a ti mismo. La traducción al lenguaje actual, que es otra versión que usted puede buscar de la Escritura, me parece que dice que es de tonto, dice, oponerse a Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, que, bueno, es así entonces. Vea. Eso es lo que significa dar coces contra el aguijón. Entonces es golpearse uno mismo. Y acá NBI dice que es como dar cabezazos contra la pared. O sea, no sé si alguna vez usted le ha dado un cabezazo a la pared. Entonces es precisamente eso, no es lastimarse innecesariamente uno mismo. Entonces eso es lo que el Señor le está diciendo a Pablo. ¿Por qué te lastimas tú mismo? Al hacer lo que haces, en realidad te estás lastimando tú mismo. Bueno, avancemos, hermanos. Dice en el versículo número 15, entonces ahora Pablo va a hablar, ya nos mencionó en el versículo 14 lo que el Señor le ha dicho y ahora va él a decir lo que le responde al Señor. Pregunté, ¿quién eres, Señor? Note que el Señor le ha hecho dos preguntas y Pablo no responde ninguna de las dos preguntas, sino que lo que Pablo va a hacer es hacerle él una pregunta al Señor. ¿De qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué es lo que podemos entender?
que Pablo en realidad no sabía nada del Señor como él creía que sabía. Porque él no logra responder las preguntas del Señor, sino que por el contrario, él tiene que hacerle una pregunta al Señor. Y es que, hermanos, nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Nunca. Aquí tenemos a Pablo, que ya lo vimos. Pablo, él mismo decía: soy fariseo de fariseos. Él era un hombre que sobresalía en medio de sus contemporáneos. Un hombre que su conocimiento de la ley, era un doctor de la ley. Y ahora se ve en la necesidad de decir: ¿quién eres, Señor? Por más que uno siga, hermanos, es fascinante estudiar la Escritura. Es fascinante profundizar, sumergirse en ella. Yo le puedo decir, ya llevo más de 20 años predicando la palabra. Y a veces uno pasa por textos que uno los ha predicado hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y siempre una pequeña frase, una palabra le da sentido a todo. Y siempre hay algo más que entender de la Escritura. Entonces es maravilloso poder seguir conociendo al Señor. Es maravilloso, y eso es algo inagotable. Inagotable. Por eso es que el Señor dijo que el que creyera en Él, de su interior brotarían ríos de agua viva. Es algo que no se termina poder ir conociendo más y más del Señor. Por eso es que a veces uno siente tristeza cuando uno mira creyentes que no le dan prioridad al conocimiento de la palabra, que ven con desdén el acercarse a la palabra, el reflexionar la palabra. Da tristeza que hoy en día existan cantidades de creyentes que miran como algo opcional congregarse, que ven como algo no tan necesario ser instruidos en la palabra, porque esto es algo, hermanos, que debería de preocuparnos todos los días de nuestra vida. Todos, a cada momento debería de preocuparnos. Yo no sé quiénes de ustedes, por ejemplo, este día habrán escuchado por lo menos de 2 a 3 predicaciones en el transcurso del día. O sea, si a usted se le fue el día y esta es toda la predicación que usted está escuchando, entonces debe de preocuparse, hermano. Debe de preocuparse, porque ¿sabe a qué equivale eso? A que usted no hubiera comido todo el día, por ejemplo, y que hasta esta hora estuviera haciendo el tiempo de comida. O sea, yo sé que hay hermanos que a veces por el trabajo no les queda ni tiempo de comer, pero no significa que no tengan hambre. Les anda haciendo un gran ruido el estómago y dicen: me ha tocado tan pesado que ni tiempo de comer me ha quedado, y hasta débil me siento. Ahora se imaginará usted cómo tendremos el alma si nosotros no comemos este pan que vino del cielo para nuestra vida. Por ejemplo, usted y yo nos podríamos preguntar a esta hora de la noche. Nosotros estamos acá estudiando. ¿Sabe? Esta iglesia tiene como 70 servidores, tiene esta iglesia. Si por ejemplo nuestros hermanos de la multimedia nos dieran el dato en este momento, ¿cuántos de esos 70 servidores que no están aquí esta noche estarán conectados a la transmisión y están con una hoja de papel y un lápiz en la mano comiendo palabra de Dios? O sea, yo les aseguro que muchos de ellos en este momento están enfrente del televisor viendo otra cosa, están haciendo otra cosa, ¿no? Esa es la realidad. Que a veces creemos que conocemos al Señor, pero al igual que Pablo deberíamos de preguntar hoy: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Necesitamos conocerte más, Señor. Luego dice que, Pablo le pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor? Y el Señor, que nunca calla, es que aquel que le habla al Señor, el Señor siempre va a responder. Dios nunca guarda silencio cuando alguien habla con Él. El Señor le responde, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí el Señor está tomando la autoría de la iglesia, la propiedad de la iglesia. Le está diciendo: la iglesia es mía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús que está presente en el corazón de cada uno de los miembros de su iglesia. Soy Jesús a quien tú persigues. Me contestó el Señor. Versículo 16. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Oiga, y de lo que te voy a revelar.
O sea, aquí era apenas el comienzo, ¿verdad? O sea, sí, claro, ya solo lo que está ocurriendo en la revelación que el Señor Jesús hace a Pablo ya es una cosa extraordinaria. Pero ahora todavía le falta más. Y le dice, y todo lo que todavía te voy a revelar. Por eso es que hoy nosotros, ya teniendo la escritura completa, podemos ver en realidad toda la labor de Pablo y todas las revelaciones que Pablo tuvo de parte del Señor. Por eso, cuando celebramos la Cena del Señor, por ejemplo, y leemos el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios, encontramos cuando Pablo dice, porque yo mismo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces, es todas las revelaciones que Pablo recibió de parte del Señor. Por eso el Señor le está diciendo aquí, y todo lo que todavía te voy a revelar. Queridos hermanos, ya en estos últimos versículos, el 17 y el 18, ya será un poco la apertura a lo que veremos la próxima semana, ya a la comisión que el Señor le estará dando a Pablo. Pero sí es importante entonces, hermanos, concluir esta noche y entender que la conversión de Pablo, y es lo que él está narrando, él le está dando el sentido de la importancia que tuvo en esa transformación de su vida. ¿Quién había sido él? ¿Quién creía ser? ¿Y quién le había cambiado realmente su vida? Y la vida del ser humano cambia cuando se encuentra con Jesús camino a Damasco. Todos los que nos hemos rendido al Señor hemos tenido nuestro camino a Damasco. De diferentes maneras, pero lo hemos tenido. Algunos tuvieron que ser llevados por el Señor a situaciones extremas, a conflictos en un matrimonio, a enfermedades, a crisis económicas. ¿Qué no habrá usado el Señor para ponernos a nosotros también camino a Damasco y que allí se pudo revelar a nuestra vida? Yo sé que la mayoría de ustedes tienen un testimonio, al igual que Pablo, porque lo que Pablo está haciendo aquí es contando su testimonio. Por eso es que antes se acostumbraba mucho, ¿verdad?, en las iglesias, sobre todo aquellas iglesias pequeñas que tenían esa oportunidad de tiempo, que se daba el espacio de los testimonios. Y entonces pasaba algún hermano, una hermana y decía, hermanos, yo les voy a contar mi testimonio. Yo era esto, era aquello, fui aquí, fui allá, y un día el Señor se me apareció, o el Señor me habló, o el Señor se reveló. Entonces, todos hemos tenido nuestro camino a Damasco como Pablo. Y todos podemos testificar, al igual que Pablo, que el día que el Señor llegó a nuestra vida, ese día cambió por completo nuestro existir. Así que bendito sea el Señor que se ha revelado a nosotros. Y como lo hemos visto en el testimonio de Pablo, ¿no? ¿Cuántos estuvieron a la par de nosotros? ¿Cuántos? Pero fue con usted. Fue con usted que el Señor quiso tratar. Yo creo que ya les he contado que yo tenía una cantidad de amigos cuando yo era un joven, como de 15, 16 años, ahí donde yo vivía, eran como 15 amigos. Y yo recuerdo que había un hermano líder, que ese hermano siempre me daba persecución para llevarme a la célula. O sea, yo le digo, ahí podía estar yo con 10 más, y el hermano llegaba a buscarme a mí. O sea, él no llegaba a buscar a los otros, me llegaba a buscar a mí. Y yo hasta me le escondía. Yo me le escondía. Yo recuerdo que los mismos disque amigos que tenía me decían, mira, allá viene el hermano, me decían. Entonces cuando yo me iba por otro lado para que el hermano no me viera, y yo me le escondía y ellos me avisaban, ahí viene el hermano. Y él llegaba donde estaba el grupo y preguntaba por mí, no por ellos. O sea, él no les decía a ellos, vengan, vamos a la célula. Él me andaba buscando a mí. Entonces, ¿quién lo había mandado? El Señor. El Señor, porque era conmigo el trato. Yo sé que de igual manera usted tendrá su testimonio también, ¿verdad? Cómo el Señor le dio persecución a usted. Yo he oído tantos testimonios de hermanos que llegaron a tener muchísimo dinero y se quedaron sin 5, y fue así como se acercaron al Señor. Hermanos que enfermaron gravemente a punto de perder la vida y así conocieron al Señor, y así no. Hay una variedad. Hay otros que el Señor no tuvo que hacer mucho con ellos. Hay hermanos que lo cuentan, yo pasando iba y me quedé ahí y ya entré. O sea, otros que han tenido la bendición de nacer en hogares en donde se les enseñó el evangelio desde que tienen memoria, ¿no? Desde que tienen memoria oyeron el evangelio.
O sea, sus primeros recuerdos es que lo llevaban para la escuelita bíblica. Entonces, bendito sea el Señor. A todos el Señor nos ha tomado siempre de la mano y se ha revelado en nuestra vida. Así que, hermanos, qué bueno que al igual que Pablo, nosotros también el Señor se ha revelado en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a llegar esta noche hasta acá. Hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que esta noche hemos podido meditar. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber esperado, Señor, ese momento en el cual nos hablaste como a Pablo. A él tú le dijiste: Saulo, Saulo. A mí tú me dijiste mi nombre. A mis hermanos tú les hablaste por su nombre. Y hiciste, Señor, que cayésemos rendidos ante ti, y aquí estamos para seguirte, para servirte, para honrarte por el resto de nuestros días. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros creíamos que te conocíamos, pero tú te revelaste, Señor, para que realmente ahora te conozcamos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ti, conocerte cada día más, profundizar, Señor, en tu palabra para conocer cada día más de ti, Señor. Ayúdanos a sentir hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre de tu palabra. Que seas tú, Señor, la necesidad máxima en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra esta noche. Amén, Señor, y amén. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30, viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30, sábado, células familiares, y no puede faltar el día domingo, culto general a las 15:30. Te invitamos.